¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal, Conociendo a Jesús. Y vamos a continuar con nuestra serie de estudios, vida y enseñanzas del apóstol Pablo. El día de hoy vamos a estudiar el tema que se titula La vida en el Espíritu. Y lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, del versículo 1 al 17. Vamos a estudiarlo con la ayuda de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza. Te pedimos que esta porción bíblica que vamos a estudiar sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos revele cuál es tu voluntad y lo que nos quieres enseñar en esta hora por medio de tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje y te pido que me guíes, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mi hermano, pues vamos a continuar con nuestro estudio de las enseñanzas del apóstol Pablo y vamos a ver la vida en el Espíritu. Como habíamos dicho en la introducción, libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 17. Dice así en el nombre de Jesús. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado, de la muerte. Gloria a Dios. Vamos empezando 2 versículos y ya tenemos una gran enseñanza en apenas 2 versículos. Dice aquí que los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. ¿A qué se refiere? A que después de esta vida hay otra, y en esa otra vida todos vamos a resucitar, pero unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Y en el 2 dice, ahora por estar unidos a Él, refiriéndose a Jesús, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Aquí cuando dice nos controla, el Señor me hace entender que es que Él nos guía. Es esa vocecita que nos dice esto te conviene, esto no te conviene, y ya la decisión de hacerle o no caso a esa vocecita es de nosotros. Y aparte de que nos guía, el Espíritu Santo nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros por nuestras propias fuerzas, antes de venir a los pies de Cristo y aceptar su regalo de salvación, no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Nadie, ni tú, ni yo, ningún otro ser humano puede dejar la vida pecaminosa si no es aceptando el regalo del sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Continúa diciendo el versículo 3. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de él, Dios destruyó el pecado. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Aquí en este versículo, pues nos habla de muchas cosas también. Es muy interesante analizarlo. Dice que Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. La ley de Moisés eran muchos mandamientos que el pueblo judío, en la etapa de la ley, tenía que guardar y cumplir. Y la misma ley decía
que si fallabas en uno, que hasta donde tengo entendido eran más de 600, no solo los 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20, sino que de ahí, en el libro de Levítico, podemos ver más detalle de todo lo que mandaba el Señor a su pueblo. Y eran más de 600 mandamientos. Pero también ahí decía que si fallaban en uno, ya habían fallado en todos. Y pues la ley, más que su función fuera salvar almas, era para demostrarnos a nosotros que por nuestras propias fuerzas no teníamos o no tenemos salvación. Y Dios hizo lo que la ley no pudo, se hizo hombre, y ahí es donde viene la segunda parte de este versículo, que se hace hombre y se manda. Cuando dice que lo manda débil, se refiere a que lo manda en esa condición de hombre, igual que nosotros. Tuvo todas las tentaciones que has tenido tú, todas las tentaciones que he tenido yo, y que en unas o en otras tú y yo hemos caído. Él no cayó en ninguna. Jesús no pecó. Él es santo. Él no pecó. Y su sangre preciosa, su sangre santa, pues fue la que al derramarse limpió todos los pecados de la humanidad, incluyendo los tuyos y los míos. Gloria a Dios. Y así es como el Señor, por medio de ese sacrificio, derrotó al pecado. Continúa diciendo el versículo 4. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien, aquí en este versículo 4 dice que todo esto que el Señor hizo, de ser Dios, despojarse de su gloria, bajar, hacerse hombre, ser tentado, morir en una cruz, pues todo esto lo hizo para que nosotros no vivamos ya de acuerdo a nuestros malos deseos, porque estamos en la carne y nuestra tendencia como carne es hacer lo malo, porque esas son las obras de la carne. Ya lo veremos más adelante cuando estudiemos la carta de los Gálatas. Ahí vienen las obras del Espíritu y las obras de la carne. Y también otra parte importante es que nos dice, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él, cuando se va, dice que no nos dejaría solos, que nos enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros lo tenemos, Él es el que nos da la fuerza de parte de Dios para que nuestra vida cambie de manera radical, de adentro hacia afuera, y entonces pueda haber un cambio real en nuestra vida con la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y eso se tiene que ir notando en cómo nos comportamos con nuestros semejantes. Por eso dice la Escritura, por sus frutos los conocerán, porque muchos podemos saber Biblia, conocerla, pero si no practicamos lo que sabemos, nuestra fe fue en vano. Necesitamos ser hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Fuera de Él no podemos hacer nada. Continúa diciendo el 5. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Gloria a Dios. Pues aquí prácticamente es lo mismo que ya hemos comentado. El hombre es tripartita: cuerpo, la carne; espíritu, que es el soplo de vida, que cuando morimos aquí en la tierra, la vida pues vuelve de donde vino, y pues Dios es el camino y la vida, entonces el espíritu se vuelve con Dios. Y el alma es la que va a ser juzgada por todas las obras que cometió bajo este sol.
Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que nosotros vamos a tener esa lucha toda nuestra vida. Digamos que el cuerpo la carne, está aquí. El espíritu está acá. Y aquí en medio está el alma. Y la carne que dice, vente, vamos a darle gusto a la vida, vente hacia acá. Y el espíritu le dice al alma, no, espérate, vamos a hacer la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta y a esto nos conviene obedecer. Y entonces entra esa lucha todos los días entre lo carnal y lo espiritual. Y para poder tener la victoria e inclinar la balanza hacia lo espiritual, pues lo que necesitamos es estar en comunión con Dios para tener la llenura del Espíritu Santo y que Él nos dé la fortaleza de no caer en estas tentaciones de la carne, sino buscar más bien las cosas espirituales que son eternas. Gloria a Dios. Continuamos leyendo. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestro cuerpo desea, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Bueno, pues estos dos versículos, al igual que los anteriores, solo van respaldando lo que ya estamos analizando. Si vivimos en la carne, solo vamos a querer hacer lo malo. Porque como ya lo dije en la carta a los Gálatas, ahí van a venir los frutos de la carne. Y eso es lo que la carne corruptible, esta pues solamente busca, satisfacer sus propios deseos. Y pues por ende, como es contraria esta carne al espíritu, pues nos separamos de Dios. Y pues los que no controlan sus malos deseos y solo piensan en hacer lo malo son enemigos de Dios también, porque no quieren ni pueden obedecer la ley. No quieren porque hay un libre albedrío donde cada uno de nosotros escoge hacia qué lado desea inclinar la balanza. Y no puede porque si no está buscando la comunión con Dios, la llenura del Espíritu Santo por sus propias fuerzas, jamás lo va a lograr. Continuamos leyendo con la ayuda de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Ya no tenemos que vivir obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo carnal. Porque si el Espíritu de Dios vive en nosotros, ahora tenemos que seguir los deseos del Espíritu de Dios para poder hacer su voluntad. Dice el versículo 10. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Bueno, pues aquí en este versículo 10 están haciendo referencia al primer pecado, que fue el pecado de Adán y Eva, y que por esa situación, pues todos en este cuerpo, pues tenemos que morir, ya que este cuerpo originalmente no estaba diseñado para morir, íbamos a ser eternos desde un principio, desde la creación, pero al pecar Adán y Eva, pues entra el pecado y por el pecado entra la muerte de este cuerpo. Entonces, todos justos e injustos, todos vamos a pasar por el proceso
de la muerte de este cuerpo. Dice el versículo 11: Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Vamos a analizarlo, ya que pudiera parecer un trabalenguas. Dice: Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Cuando dice los cuerpos muertos de ustedes, se refiere a que el Señor no va a agarrar el cuerpo ya descompuesto de alguien, sino que va a generar cuerpos celestiales diferentes cuando venga en su segunda venida y nos resucite. Luego nos dice: si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si aceptamos a Cristo, si vivimos conforme a su voluntad. Esto es lo que va a hacer Dios por medio de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Dice el 12: por eso los hermanos ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Pues aquí prácticamente es la advertencia de que nosotros tenemos la decisión en esta vida, bajo este sol, de elegir hacia qué lado de la balanza queremos ir, hacia la carne o hacia el espíritu. Y dependiendo de nuestra elección, va a ser la consecuencia que vamos a tener el día de la resurrección. Continuamos leyendo. 14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí me recuerda mucho a un versículo que viene en otra porción de la Escritura que dice: no todo aquel que me llame Señor, Señor, heredará el reino de Dios. Por eso aquí dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. No basta solo con creer, hay que obedecer y aplicar las enseñanzas del Señor Jesús. Dice el 15: porque el Espíritu de Dios les ha dado, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Bueno, ¿qué nos dice este versículo 15? Que el Espíritu Santo no nos esclaviza ni nos trae temor, sino todo lo contrario. Nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Padre. Y eso es una bendición, que podamos llamar a Dios Padre. Es una de las mayores bendiciones que el Señor nos ha regalado, ese privilegio. Vamos a leer el 16. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Gloria a Dios. Y este versículo 17, que es con el que vamos a terminar esta porción de estudio, pues nos está diciendo la promesa. Después de todo lo que leímos y analizamos, aquí nos está diciendo la promesa. Y la promesa es que si nosotros somos fieles al Señor y buscamos agradarle con nuestra obediencia,
pues toda esa gloria que el Señor Jesús fue a preparar la va a compartir con nosotros. Y Él nos va a recibir en su bendito reino. Conclusión de la porción: no solo nos llenemos de teoría, pongámosla en práctica. Eso es lo que nos va a dar bendición. El Señor dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Y entendemos en el contexto de la palabra guarden, no como el sinónimo de resguardar algo en algún lugar en especial, sino de obedecer. Entonces, obedezcamos al Señor todos los días, pidamos en oración que Él nos dé la fortaleza por medio de su Espíritu Santo para vencer las tentaciones de la carne. Tomemos la mejor decisión de nuestra vida, recibamos a Jesús, recibamos a su Espíritu Santo y dejemos que Dios obre en nuestras vidas, y Él nos guiará por toda senda de justicia y de verdad hasta que Él vuelva por cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Señor, te pido en el nombre de Jesús que este pequeño estudio haya sido de bendición, o sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Si hay alguien aquí que esté sufriendo en su vida porque quiere cambiar y siente que no tiene fuerzas, que ya no quiere vivir, yo te pido que bendigas a esa persona que nos está escuchando y que sepa que conforme a lo que acabamos de leer, tú no dejas solo a nadie. Si alguien realmente quiere arrepentirse y cambiar de vida, tú le puedes ayudar. Solamente te tiene que recibir en su corazón, tiene que arrepentirse, pedirte perdón a ti directamente, Señor, por todos sus pecados, y pedirte que tú tomes el control de su vida por medio de tu Espíritu Santo. Si ese es tu caso, yo le pido a Dios que te bendiga, que te dé la oportunidad de seguir adelante y que en el nombre de Jesús alcances la salvación y la misericordia del Señor, y que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida, y el día de mañana tú ya estés contándole a otras personas cómo fue que Dios cambió tu vida, lo que eras antes y lo que eres ahora. Y el nombre de Dios será glorificado, y tú serás un testigo más de que Dios existe, Dios hace milagros, y Dios cambia vidas, Dios sana, Dios guía, Dios perdona, Dios restaura y Dios salva. Espero que esta información haya sido de bendición, y nos vemos en el siguiente para que sigamos juntos conociendo a Jesús. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios.